tal, gentecita? Sean bienvenidos una vez más a su canal Cassette 3.33. Tengan muy buenos días, tardes o noches. Aquí estamos una vez más junto con Ronnie. ¿Qué tal, Hola, Ronnie? buenos días, tardes o noches, cual sea la hora que nos están viendo. Yo me encuentro muy bien, esperamos que ustedes también estén súper bien y pues que estén listos para el Cabal. tema que tenemos hoy, que viene cargado de información, de historia y se va a poner bueno. Así mero. Hay bastante información y pues, ¿cuál es el tema? El tema pues es los vampiros, ¿verdad? Algo que hemos visto en muchas películas, cuentos, relatos, que Cómics caricaturas, en cuentos. anime, Hay de todo. O sea, digan vampiro y pues seguramente en algún lado va a haber. En algún así lado va es. a haber alguno. Así mero. Y pues, sí, ahora son bien mainstream esto de el tema de los vampiros. Son bastante conocidos porque primeramente tienen este detalle, ¿verdad? Que les gusta lo que es alimentarse de lo que es sangre. Son bastante fanáticos de esto, no les gusta exponerse a la luz del sol, De la no les gusta el sangre, agua. la carne. Digamos que ya está como bien formado ahorita la imagen popular de lo que es un vampiro europeo, por así decirlo, porque en sí, allá en Europa, que es como que más tomó fuerza esa imagen actual que tenemos ahora de los vampiros. Pero Cabal. en realidad eso empieza, bueno, la verdad, según la investigación que yo hice, la información que estoy recopilando es los primeros indicios que se pueden tomar como referencia desde hace 5000 años en nada más y nada menos que Mesopotamia, con un demonio femenino llamado, déjame revisar el nombre Para no errar, la verdad. para No hay no que dar errarla datos ahí. incorrectos. Era Cabal. Lilith. Bueno, en realidad era un demonio femenino, Lilith, que comía niños, que comía mujeres, comía humanos y todo eso. Y después ese demonio fue adoptado por los judíos y agregado a la Biblia y agregado esta historia, ¿verdad? De Adán, y supuestamente creen, ¿verdad?, que Lilith fue la primera mujer de Adán. Pero en sí comenzó allá en Mesopotamia, hasta hay estatuas. Aquí mismo les vamos a estar poniendo una imagen de las estatuas que hay en representación a ese demonio femenino. Y de eso de Lilith, ahí haciendo como un paréntesis, supuestamente, fue como que Dios le echó del paraíso porque, ya lo había escuchado también, porque supuestamente era como, tenía carácter muy fuerte, o sea, tenía el mismo carácter que el hombre, se supone. Y Adán le dijo, mira, le dijo a Dios, está muy fuerte el carácter de esta mujer, va, dame otra. Y pues entonces fue, ¿verdad? Que Dios la sacó por su rebeldía y todo eso. Y pues quedó con aquel resentimiento, ¿verdad? De que Dios le echó el paraíso. Y como ella salió del paraíso y nunca se le quitó lo que fue la inmortalidad, pues ya quedó errando como una especie de demonio, se podría decir, y pues que tuvo hijos con los ángeles caídos y un montón de cosas. Quedó Todo un como, tema para sacar. quedó como un espíritu errante, por así decirlo. No, porque no murió. O sea, Ah, pues, bueno, sí, ajá, va. quedó en cuerpo y alma acá. Queda en Ajá, cuerpo y alma. cabal. Pero todo un tema eso. Muy interesante ese, Muy el origen ese interesante. que descubriste. Y sí, está bien curioso que en diferentes partes del mundo fueron como habiendo indicios sobre el vampirismo, porque incluso hasta en China, que China pues era una cultura totalmente diferente a la europea antigua, y en China ya tenían indicios también del vampirismo. Hasta aquí en América también los aztecas, no me acuerdo. Disculpar ahí si le estoy errando, pero no estoy seguro si eran los aztecas o los mayas que tenían a un dios
qué era. Por aquí tengo la información. Vamos a ver. Creo que no la guardé, pero aquí igual aquí se lo vamos a estar poniendo en pantalla, pero era un dios que ellos desde antes ya lo consideraban, hasta se mencionaba, y hay una estatua que es bien gracioso, que es bien parecida al traje de Batman, hasta unos colmillos le salen. Ya lo vi. ¿Cuál era el Ya lo nombre? vi. No me acuerdo, pero o sea, ha sido tan ha trascendido tanto en el tiempo que hasta a Camazotz se llama Camazotz, que era como un dios vampiro. Camazotz ha trascendido Pues tanto Maya. ese, ha trascendido tanto ese, que hasta en la película esta, en el universo de los monstruos de Godzilla, King Kong y todos esos, en los cómics a King Kong le toca pelear contra Camazotz, que es un monstruo, es un titán vampiro, murciélago, por así decirlo, que sale de las profundidades del planeta. Solamente sale cuando hay eclipse. Y justo en ese momento pasa una gran tormenta en la isla Calavera donde vive Kong, ¿verdad? Y queda todo oscuro, y ahí sale Camazotz y tienen una pelea, pero es una representación a ese dios antiguo de esta cultura maya. Qué loco. Entonces, Yo lo que escuché del origen que le dieron los chinos, que ese fue el origen que yo, bueno, leí, de que supuestamente había un dios, ya les digo cómo era que se llamaba, aquí lo tengo anotado, se llama el Qianshi, así se llama ese dios, que tenía la particularidad de que escuché dos versiones, y pues la primera es de que es un cuerpo que resucitó de cierto modo, pero que solo se puede transportar de un lugar a otro brincando. Solo brincando se puede transportar. Entonces tiene esta característica, porque pues un cadáver está tieso, ¿verdad? Y por ende no se puede mover, solo puede ir brincando. Y pues, ¿cuál es la característica de este ente que se llama Qianshi? La primera versión es que roba lo que es la energía vital de las personas, o sea, no se dedica en sí a chupar la sangre, pero en otras culturas veían el espíritu, ¿verdad? Como la sangre, o sea, lo que te circula vos por dentro, lo que te da la vida. Entonces por eso dicen que te chupaba la sangre, o sea, tu alma, tu vida o tu energía vital. Y pues, dato cómico que se podría decir de esto, que escuché que su peor enemigo son las puertas. ¿Por qué? Como no las puede abrir ni nada. O sea, si solo le cerras la puerta, pues hasta ahí se quedó. Esa es la primera versión. La segunda ya es el ente en sí, ya es un ente, que lo que la gente hacía cuando una persona fallecía era de que la dejaban expuesta al sol todo el día, la dejaban ahí para evitar de que este ente se apoderara del cuerpo de esta persona. Y si no me equivoco, eso pasaba 7 días después, si no me equivoco. Y si llegaba a pasar, lo que se tenía que hacer era, por decirlo de una manera suavecita, este, cortar al fulanito, por dividirlo. las extremidades, dividirlo, correcto. Y tenían que quemar todo. Y luego, pues, darle la sepultura. Pero ese fue el origen que yo escuché del asiático al chino. Ajá, bueno, básicamente eso mismo fue lo que escuché yo. Y hubo otro punto que se me olvidó también cuando estábamos mencionando lo de Lilith, y eso era de un demonio también. Déjenme pasar aquí la información, que era la Lamia, que supuestamente era un demonio vampírico que, bueno, en sí no era un demonio, era una mujer a la que le cayó una maldición que la hizo que se comiera a sus propios hijos. Y después como que se volvió en un demonio que comenzó a comerse a demás niños. Y de ahí comenzaron como esos mitos sobre el vampirismo. Incluso esta Lamia en sí creo que sí es un demonio que aparece en la Biblia. Y hay una película que se llama, si no me Rastraba al equivoco, infierno. esa, la de Arrástrame al infierno, donde tienen que pelear contra la Lamia.
Y Sí, pero no entonces gano. sí, bueno, de hecho al final de la película, no es por dar spoiler, pero creo que sí se lleva una de las, como que era como protagonista, se la lleva cuando están en la estación de tren. No era muy spoiler, va, pero sí, sí Pero pasa. ajá, sí. Cabal, sí Eh, pasa. Bien yuca. entonces sí es un demonio. Y continuando ya, ¿verdad? Con este trasfondo, en el sur de América también habían leyendas sobre unos seres que eran como murciélagos grandes que atacaban personas y les bebían la sangre, pero eso sí no encontré mucha información, porque en sí, ya lo habíamos hablado en el podcast anterior del capítulo de Chupacabras, que aquí en América no hay una especie de Ente murciélago, chupasanga. ajá, de Ah, un animal. murciélago grande como los zorros voladores que están ahí en Asia, ¿verdad? Entonces, sí, no sé, es un poco difícil como encontrar en qué se basó la gente para decir eso, porque los murciélagos, las especies de murciélagos que hay aquí, pues son pequeñas. No es como un zorro volador que tiene el tamaño de un perro y con alas, que sí me imagino que se debe ver bien aterrador. Lo único que encontré es que sí, en una cueva en Venezuela encontraron restos de un murciélago antiguo que sí era bastante grande. Así que tal vez todavía había alguno que otro vivo y hace varios cientos de años, y entonces los nativos tuvieron encuentros con estos que eran los últimos que quedaban vivos de esa especie, y de ahí comenzaron a ver leyendas de que atacaban a la gente en la noche, que le querían chupar la sangre y así, ¿verdad? Pero Sí. regresando a Europa, bien curioso que la desinformación, la, las enfermedades y, como decirte, las creencias populares fueron las que generaron esta imagen de un vampiro. ¿Por qué? Ujú. Porque en aquel entonces, en el siglo XVII, si no me equivoco, es que comenzaron los primeros, por así decirlo, las primeras leyendas o relatos sobre vampiros, el vampirismo, de que la gente comenzó a contar de que les habían llegado los muertos, salían de la tumba a chupar sangre, porque así fue como comenzaron los relatos que fueron formando el vampiro que se conoce hoy en día. Lo Pues que yo escuché, que eso fue porque ya habían erradicado lo que eran las brujas, ¿verdad? En aquel tiempo. Entonces se quedaron sin tipo, puya, yo qué hacemos, va. Y ya empezaron a darle esta imagen de los vampiros. Que otra cosa es que los primeros vampiros que describían no era el, el refinado vampiro, ¿verdad? Que se conoce hoy en día comercialmente, sino que era otro que lo vamos a tocar más adelante. entonces, como comenzó fue por las enfermedades. Acuérdense que hoy en día hay ciertas enfermedades y ciertas condiciones que pueden provocar el que vos te veas como que estás muerto, pero no estás muerto. Pues en el pasado pasaba algo similar. Así que hubo mucha gente a la cual la enterraron y todavía estaban vivos. Entonces ellos se despertaban, y cuando estaban enterrados, pues en su desesperación ellos rascaban el ataúd con sus uñas, intentaban salir, pues ni modo, por inanición y por asfixia terminaban muriéndose, lo que pasara primero. Entonces a veces, por las mismas creencias de la gente de esa época, ¿verdad? Lo que hacían ellos era exhumar el cadáver. O sea, abrían la tumba y veían que tenían las manos llenas de sangre, las uñas las tenían maltratadas, y veían que había estado rascando el ataúd. Entonces la gente, lo primero que se venía en la mente es, algún espíritu, algo lo poseyó e intentó salir. Entonces ahí empezaron a tomar esto del vampirismo, y habían ciertas enfermedades también que hacían que las personas vomitaran sangre, que se les pusiera la piel pálida, que los ojos se les pusieran rojos, por ejemplo, la tuberculosis y el anthrax, incluso la peste también.
Entonces cuando estas enfermedades comenzaron a aceptar Europa, enterraban a la gente y la gente aún ya muerta a veces tenía hemorragia que los hacía que se desangraran. Entonces si por cualquier razón exhumaban el cadáver, lo veían con sangre en la boca, eh, y ellos ya empezaban con aquella creencia de que, entonces era un vampiro, intentó salirse. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tenemos que fijarlo al ataúd para que no vaya a salir. Entonces fue cuando comenzaron con lo de las estacas, que tenían que atravesar una estaca en el corazón, e incluso hay algunas tumbas, si no me equivoco, en Irlanda, en el año, déjenme corroborar aquí, ¿en qué año fue? En el 2004, si no me equivoco. Aquí les voy a, bueno, de todas formas aquí les voy a estar poniendo una imagen para confirmar ahí la fecha, pero yo creo que sí fue en el 2004 que habían encontrado cementerios de vampiros. ¿Y por qué de vampiros? Pues porque la creencia popular que tenían antes era de que si alguien era considerado un vampiro, lo que hacían era arrancarles las costillas, perforarles el corazón y les ponían las costillas en forma de X. De ahí también comenzó a salir esa típica imagen de cuando vos le querés poner algo, peligro, le pones el cráneo y dos huesitos así en forma de X. Pues eso era lo que ellos hacían antes. Entonces así fue como ellos, revisando la historia, fue que se dieron cuenta y dijeron, bueno, entonces este cementerio es de gente a la cual antes la consideraban vampiros. Y cuando empezaron a estudiar esos huesos se dieron cuenta que había signos de tuberculosis. Entonces quiere decir que esas personas posiblemente contrajeron tuberculosis, se pusieron pálidos, les dio anemia, empezaron a tener una apariencia física bien fea y fue como que la gente dijo, bueno, ni modo, este se está convirtiendo en vampiro porque no quiere salir a la luz, porque la luz le molesta, la piel la tiene bien blanca, por las mismas condiciones las encías se te contraen y se te ven los dientes más grandes. Cuando comenzas a bajar de peso, las uñas se te ven más grandes. Entonces la gente lo tomaba como que, bueno, este se está convirtiendo en vampiro, ni modo, lo tenemos que dar de baja, pues. Y hubo mucha gente que así la enterraron. Y otro que acuérdense que hasta hace poco está ese mito que dicen, cuando vos morís, el pelo y las uñas siguen creciendo, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que cuando tu cadáver comienza a descomponerse y se empieza como a contraer, da la sensación de que tus uñas son más grandes y de que tu pelo ha crecido, pero no ha crecido. Entonces antes, cuando exhumaban los cadáveres y lo veían con las uñas y el pelo más largo, decían, bueno, entonces este no está muerto, este es uno de los vampiros, porque de seguro en ciertas épocas él sale de aquí y comienza a atacar gente. Y agregándole eso, agregándole otra cosa más, ya cuando la gente comenzó a darse cuenta que había ciertas condiciones cardíacas que hacían parecer que vos estabas muerto pero no lo estabas, cuando enterraban a alguien, lo que hacían era amarrarle adentro del ataúd un cordón con que salía arriba de la tumba una campanita y había alguien encargado de estar en el cementerio. Fueron así como los primeros cuidadores de los cementerios. Entonces si esta persona escuchaba que la campanita sonaba, tenía que ir a desenterrarlo porque era alguien que por una condición cardíaca parecía muerto, pero no estaba muerto, estaba vivo. Pero antes de eso, pues se les consideraba vampiros y así era como los enterraban. Puya, qué loco. Ese tipo querían camuflajear, ¿verdad? Todas las padencias que las personas tenían, de que tenían X enfermedad, que se ponían secos, se ponían pálidos. Por la misma razón se les veían grandes las uñas, los colmillos, y todo lo relacionaban, ¿va? Por lo que mencionaste, la desinformación misma, de que, mira, este fulano es un vampiro, ¿va? Y pues la gente, no, si a huevo es un vampiro en efecto. No había nada más que recabar.
Lo que yo había escuchado también de eso era de que este tipo se le podía atribuir, ¿verdad? A fenómenos así sobrenaturales, cualquier tipo de cosa, entre ellas el vampirismo. De que tipo, no sé, te mordía este algo, no te diste cuenta. Digamos, solo te dabas la mordida de algún animal que podía tener rabia o algo. O no sé, Mm, llegaba la gente pues a pasar al más allá, ¿verdad? Por una gran infección y pues ya lo relacionaban, no, mira, a saber que lo mordió, ¿verdad? Debió ser algo que no es de acá. Y pues la misma tuberculosis que vos explicaste. Y esa es una como de las maneras que se vio eso. La otra es de que los vampiros se relacionaron bastante con el miedo que nosotros como humanos tenemos a la muerte. a la Pero muerte. o sea, a la muerte, pero de que las personas que ya pasaron al más allá se levanten. Por eso el que es observador, ¿verdad? Ve que las, ¿cómo se le dice esto? Las tumbas de las personas, las cajas de los muertos, eso, Los ataúdes. los ataúdes, gracias. Van bien cerradas. Pues la gente lo ve tipo, para que no se vayan a Ujú. robar al muerto y todo eso, que es la mayor razón. Hoy en día, pues, por eso se hace, ¿verdad? Hay gente que se dedica a hacer, pues, rituales o cualquier tipo de cosas con los cuerpos, ¿verdad? Ya en estado de descomposición, pero en aquel entonces sí se esforzaban bastante en contener ya el cuerpo sin vida de la persona. Se esforzaban en amarrarle las manos, las piernas y amarrarle hasta o sea, los brazos así con todo y a la espalda. O sea, inmovilizarlos lo más posible. Hay quienes que los ponían boca abajo también, o sea, para que no les fuera tan fácil poder salir. O les ponían piedras encima para que, o sea, y Y pues hoy en día, dale, sí. fíjate que ahorita que estás diciendo eso me recordaste algo que se me olvidó mencionar antes. Ujú. Y que también hay información que los antiguos romanos era de eso mismo que decís, que era tanto miedo que le tienen a que los muertos regresen, que ellos a veces seguían dándole comida a sus familiares muertos cuando ya estaban enterrados. Incluso hay otra cultura, no sé si eran los griegos o en qué país era, pero igual por aquí les voy a estar poniendo una imagen para confirmar que se encontró una imagen donde se ve una roca que son las que usaban para sellar la tumba, y esa roca grande tenía un agujero circular en medio que era por donde le ponían comida, Para que porque cayera. para que les cayera la comida dentro, para que ellos siguieran comiendo y no se levantaran a atacar a la gente. O sea, para ellos era, en su creencia era preferible darle comida y se esté allá adentro a que esté con hambre Aquí y salga. salga a ver a quién come. Entonces, todo eso fue formando ese pensamiento de que los muertos pueden regresar a la vida a comer. Ajá, pero seguí. Sí. No, hombre, gracias. Y con eso me acabas de recordar este otro origen que se les da, ¿verdad? De que se cree también, es que, uy, hay un montón de orígenes, hermano, de eso. Hay bastantes referencias que van a lo mismo, de que las personas, hay unas que tenían tendencia a convertirse a vampiros, que esto se creía bastante ahí en Europa del Este, ahí en Rumania, Bulgaria, todos esos países, se tenía bastante esto, de que pues, como vos comentabas, de que si el muerto pues llegaba a sentir hambre o algo, si tenía esa tendencia la persona a convertirse en vampiro, pues lo iba a hacer. Y la gente hacía eso que decías vos, le aventaba comida Ujú. o les dejaba comida adentro, porque pues sí, ¿verdad? Uno como ser humano, su mayor arraigo es con la familia, y entonces a las primeras personas que iba a ir a buscar el vampiro iba a ser A a los la familia, familiares. cabal. Y esa fue una manera. Otra, se creía de que las personas que se convertían en vampiros eran las personas que se habían practicado la automorición, ¿verdad? Ah, Este, ese es otro, no sé si has escuchado de esa. no. Sí se decía bastante de eso, de que las personas que habían practicado eso, como que
si se quiere ver de ese modo, ¿verdad? Como que quedaban malditas y pues ya por eso quedaban con maldición, me podría decir, de andar errando así como un muerto que pues no está muerto y andar pues ahí aterrorizando a las personas. Y pues eso sigue evolucionando bastante hasta que, y déjenme ver las notas, quiero ver. Agrego yo que llegó un punto en el que las personas comenzaron a hacer esto de que le metían un ladrillo, una piedra o algo en la boca cuando los enterraban a los seres queridos. Entonces encontraron, por aquí tengo anotado, en el año 1988 en la isla de Gresbos en Grecia, encontraron una cripta con un montón de rocas encima y había un ataúd debajo. Y debajo de este había estaba empalado, lo habían empalado con una estaca en el cuello, en la pelvis, y otra en los pies, y le habían puesto un pedazo como de ladrillo en la boca también. Y eso mismo se repitió en diferentes regiones de Europa, de que fueron encontrando cadáveres asociados con el vampirismo. Y resulta que todos compartían esta característica, que les habían puesto algo para taparles la boca para que evitaran revivir, por así decirlo, y que atacaran a alguien, que no pudieran morder, que no pudieran salirse de ahí. Otra cosa que encontré también, que la gente creía que los vampiros eran como compulsivos, por así decirlo, como que ellos tenían aquella que cuando despertaban adentro del ataúd ellos necesitaban salir, y entonces para entretenerlos lo que ellos hacían era una cuerda, le hacían un montón de nudos, pero un montón, y cuando lo enterraban le ponían la cuerda con la creencia de que cuando el vampiro se despertara y no hallara qué hacer, iba a comenzar a deshacer los nudos de la cuerda uno por uno, y que con eso se iba a entretener. Bastante cómico, la verdad, Pero sí va. era la O sea gente que en la su gente miedo. pensaba, En su miedo a la gente se le sí, ocurría eso. Y ese... tipo, Dale, la gente va craneando. Mira, ay, cómo le hacemos si se llega ¿cómo a lo levantar. detenemos? Ajá, tipo, mira, y si le aventamos ahí un montón de nudos así en chibola para Para que se que juegue. entretenga vos en lo que alguien lo descubre. Uy, man, La gente, ¿verdad? qué Pero... loca. eh, esta palabra, la de vampiro, en realidad como que comenzó a tomar forma, si no me equivoco, en lo que ahora es Rusia. Y la palabra era vampir. Y así la fueron Mm. adoptando. Y así como estos relatos, estas En Serbia fue. historias, estas historias comenzaron a pasar de generación en generación hasta que llegaron a los primeros novelistas y escritores, y nada más y nada menos llegaron en las manos de Bram Stoker. ¿Quién es Bram Stoker? Bueno, pues es el creador del Conde Drácula, del conocido Conde Drácula, que se basó en personas del pasado. Supuestamente encontraron en la casa de él libros sobre la historia del vampirismo y todo eso. Entonces él como que agarró todo eso. Incluso se basó en un hombre. Déjenme ahorita confirmar el nombre. Era Vlad Tepes, el empalador. Bueno, supuestamente este hombre a la gente la empalaba. Y Sí, fue entonces, infame hasta donde sea. ajá, entonces vino este Bram Stoker, dijo, bueno, todo lo que he encontrado lo voy a usar para escribir una novela, y en este hombre me voy a fijar en él, y pues como que le voy a añadir a él todas estas características. Y es de ahí donde nace el Conde Drácula, que ya no es alguien feo, pero sí es como el príncipe, el rey de todos los vampiros, pero ya de una forma un poco más romántica. Y digamos que él fue el que popularizó esta imagen del vampiro que tenemos en la actualidad, que ahora ya ven los vampiros más así como en Crepúsculo.
de que es guapo, de que brilla, de que se enamora de una doncella y todo eso, ¿verdad? Pero Sí, digamos que sí fue él, pero en el pasado no, en el pasado los vampiros eran seres feo. aberrantes, abominables. Ah, y otra cosa que se me está escapando. Ni siquiera en el siglo pasado ocurrieron descubrimientos o cosas así, sino que hace poco pasó también a inicios de este siglo. En el año 2004, febrero del 2004, al sureste de Rumania, 6 ciudadanos empalaron a Petre Toma, que supuestamente se transformó en vampiro. ¿Por qué? Porque él había muerto y los familiares dicen de que él regresó de la tumba y en las noches se anduvo paseando en las habitaciones de la casa de ellos y ellos afirmaban de que les había chupado la sangre. Entonces los vecinos, cuando escucharon eso, ¿qué hicieron? Ni modo, fueron a exhumar el cadáver, le sacaron el corazón, lo apuñalaron, después lo quemaron y estas cenizas las echaron en agua y se las dieron a los familiares para que se la tomaran. Y ellos decían que habían estado muy enfermos desde que este familiar de ellos los había atacado, convertido en vampiro, pero desde que le empalaron el corazón, se lo quemaron y ellos se tomaron esa agua con la ceniza, mejoraron. Pero igual el reporte lo pasaron a la policía y ellos se enteraron, investigaron el caso y pues es bien curioso que incluso en este siglo, imagínense pleno 2004 y ocurrió algo así pues Y la sí. gente toma las acciones esas que tomaron. Ajá, la gente toma esas acciones estando ahorita a estas alturas que hay mucha tecnología y ya hay mucha más información en este siglo, pues no se diga antes, en el siglo XVII, cuando ni siquiera existía la electricidad. O sea, la gente tenía más tiempo para pensar en esas cosas, en esos monstruos. Uy, así, mano. Lo, lo último que yo pude investigar, hoy, de eso sí, ¿verdad? Lo contemporáneo. Ya, tenemos bastantes películas, ya bien contemporáneas. Se destacó bastante, ¿verdad? Como para darle esa caracterización a los vampiros, ¿verdad? De que fueran así blancos, como que fueran bien contrastantes las características que tenían, porque las primeras películas, ¿verdad?, que salieron eran en blanco y negro. Entonces, para destacar bastante el personaje que era el vampiro, se utilizaban esos contrastes blancos y negros. Y las mujeres que eran las vampiresas, este, tenían esa parte también seductora, ¿verdad? Y todo eso con los hombres. Y, se les echaba de ver porque tenían así bien resaltados los ojos con negro, los labios, y pues ya eran las marcas, ¿verdad? De que eran vampiresas y todo eso. Y No pues de sé. ahí ya Sí, nos movimos a la película de Christopher Lee, el, el que salió de Drácula. no me acuerdo ahí sí te quedó mal, fíjate. Déjeme confirmar. Entonces prácticamente los representaban así como para que se diferenciaran bien de las personas normales. Cabal, Bueno, sí, cabal, va para que resaltaran que bastante. como que, bueno, en esas épocas no había tanto efecto, ni maquillaje, ni efectos especiales para representar mejor a un vampiro, ¿verdad? Como ahora hay Cabal, todos esos efectos visuales, el el que se CGI. tenía. Ujú. El CGI, cabal. Amado de muchos y odiado por otros. Ah, pues sí, Christopher Lee es el que sale en El Señor de los Anillos también, que es bien icónica la película de este tipo. Es bien, bien, bien icónica, man. Y pues, sí, ¿verdad? Ya lo último que pues pude escuchar es de que en el vampiro, perdón, se refleja bastante del miedo humano. ¿Y cuál es ese miedo humano? De que exista un depredador perfecto. O sea, de que sea, pues sí, ¿verdad? Educado, refinado, guapo, fino, rico, Que se pues pueda camuflar en la sociedad para cometer sus crímenes. eso, eso que dijiste bien clave, que se pueda camuflar. O sea, que nadie sospeche, ¿verdad? Pero que por dentro sea, pues sí, ¿verdad? Una barbarie caminando.
y ¿no? pues Así se refleja ese miedo. como el Musan Kibotsuji de este Cabal, anime Kimetsu no Yaiba. Bueno, cabal. digamos que él es la representación de Drácula, solo que él en vez de ser un vampiro es un demonio y convierte a otros en demonios. Tiene la Pero, debilidad esta del sol, que pero si está te basado en fijas, él. está basado, porque si le pones mente, si le contás a un cristiano, mira, vos qué opinas de Drácula, no es un demonio. ¿Por qué? Mira, el tipo es inmortal, Come toma gente. sangre, come gente también, ponele. O sea, si lo quieres ver y comparar con Kimetsu, sí se podría decir que el Musan es un Es un vampiro y vampiro. también el Drácula es un demonio. O sea, Es cierto, los dos. prácticamente son lo mismo, ¿verdad? Cabal. Dato interesante ahí para los que les gusta el anime, El ¿verdad? anime. Ahí, Súper recomendado ese anime. así Y mero. Y pues, pues eso. bueno, pues esa era en sí la información de cómo fue evolucionando esto del vampiro hasta llegar a lo que es ahora. Y pues mis pensamientos finales son que, pues bueno, formó parte de la historia de la humanidad. Lamentablemente hubo mucha gente que fue falsamente acusada de eso y de ser vampiro, pues y tuvieron un final bien trágico, pero al final, ni modo, somos humanos, nosotros erramos, pero siendo humanos también está en nosotros aprender del pasado y no cometer esos errores en el futuro. Y pues qué bueno que a estas alturas ya sabemos de que hay ciertas condiciones médicas que ya tienen explicación, que ya no se puede asociar con el vampirismo, ¿verdad? Ya no hay personas que puedan ser juzgadas por padecer esas enfermedades. Y solamente Pero eso. bueno, chivísimo, gracias, viejazo. De mi parte, que sí, la verdad, sorprende, ¿verdad? La creatividad humana para encontrar de donde sea una explicación por más ilógica que puede llegar a sonar en un principio, pero ya ven, no, una persona muy infame dijo una vez, ¿verdad? De que pues una mentira que se ha repetido muchas veces, pues se termina convirtiendo en verdad. Y pues eso es lo que termina pasando, ¿verdad? Siempre hay que investigar, como mencioné en un capítulo anterior, siempre hay que informarse antes. Si uno sospecha de que pues si le quieren ver la cara, mejor averigüen por su cuenta y pues estar informados siempre para que no nos vayan a ver la cara y que estos tipos de cosas, ¿verdad?, no vuelvan a pasar. Ujú. Así que eso. Así que pues bueno, hemos llegado al final de este capítulo que estuvo bastante entretenido y pues le agradecemos ahí a los nuevos suscriptores que hemos tenido. Nos ayudarían Muchas mucho si gracias. nos regalan un like, si comparten el video y si nos sugieren algún otro tema que quieren que toquemos. Ya Y, tenemos varios ahí en cola. ajá, pero igual, si ustedes nos piden algo no especial, pues nosotros con gusto investigamos y lo tomamos para el próximo capítulo. Así que Correcto. pues muchas gracias por su atención prestada y esperamos que tengan una buena semana. Nos vemos, cuídense. Cuídense. Bye.